Bueno, vamos a continuar. Bien, ¿qué has aprendido de todo lo que hablamos hoy? Uy, que se necesita tener más que nada igual una buena comunicación en el trabajo, o sea, Bien, en donde quieras que... bien, más man- que todo, nada Ajá. es nada, más que todo. Sí, una buena comunicación, o sea, estar de acuerdo, escuchar las dos partes, llegar pues a una solución y reconocer el problema, porque si no se reconoce el problema, pues ahí empezamos mal. Así es, esa es una de las problemáticas porque pues nadie quiere dar su brazo a torcer, nadie quiere reconocer que hay un problema y fíjate, en los problemas también, ahí estamos involucrados, las víctimas también tenemos en algún momento algún tipo de actuación, sea marcando límites o sea permitiendo, estamos actuando, estamos involucrados. Cuando nosotros permitimos de manera inconsciente, eh, permitimos cosas y estamos fomentando que estas cosas sucedan. Cuando marcamos límites, también provocamos una reacción, pero esta reacción es más digna. Esta reacción es marcando nuestra postura de dignidad. En más del 70% de las veces sí podemos hacer algunas cosas para no ser víctima. En el otro 30%, lamentablemente, pues ya no depende de nuestra actuación. Mas, sin embargo, es importante todo lo que sea prevenir, todo lo que sea cuidarse, todo lo que sea no vulnerarse siempre por muy poquito que parezca, cualquier actuación puede salvarnos la vida, incluso porque a veces somos víctimas nada más de algo que nos va a impactar levemente, pero en muchas ocasiones son afectaciones muy graves. Ninguna la debemos de permitir. Y entonces es importante aprender a reconocer que hay un problema y tratarlo de la manera adecuada, porque en muchas ocasiones, como no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo responder ante una problemática, pues entonces se agrava el problema y cuando venimos a ver, eh, nos convertimos en víctimas escaladamente, cada vez más. O sea, de un suceso, otro suceso y otro suceso. Todo lo que una persona pueda hacer para prevenir, para cuidarse, pues es importantísimo. Sobre todo en el caso de las mujeres. Estamos ante una ola de feminicidios, de violencia de género, etcétera. Entonces, no podemos cerrar ojos y oídos a todo eso. Y dentro de las organizaciones también sucede. Así es que, señorita, Sí, totalmente de acuerdo, maestra. así- Tienen, sí, o sea, así. son partes fundamentales y a veces la gente tiene que aprender a reconocer errores para poder solucionar problemas. Si no, pues no. Así es, porque ahora hasta las canciones en ocasiones nos denigran. Y ahí estamos las mujeres riéndonos y bailándolas y no levantamos la voz evitando este tipo de situaciones. Entonces, también eso es una llamada de atención a nosotros para cuidarnos mejor, para amarnos, para protegernos y para tomar acciones. ¿Dudas? No, maestra. Muy Todo bien. bien. Vamos con el en vivo. Vamos a crear un grupo de WhatsApp para irles mandando las ligas, ¿ok? Para que además de la plataforma tengan estas otras, ¿ok? Ok, ok. Bueno. Muy bien. Iniciamos con cómo identificar un problema y pues también cómo solucionar. Y bueno, ¿cuáles son los pasos para identificar un problema? Lo primero que tiene que suceder es hacernos conscientes de que hay un problema.
Por eso la definición clara de la palabra problema es que una o dos frases o dos situaciones que nos ayuden a definir un problema. Acuérdense que problema es algo que nos obstaculiza la realización adecuada de algo o interfiere en la realización de algo. Si estamos hablando de nuestro trabajo, pues hay que definir claramente qué cosa es lo que está obstaculizando lo que nosotros tenemos que ejecutar. Entonces, el punto número uno sería la definición clara del problema, qué es exactamente lo que está sucediendo. Punto número dos, identificar los factores involucrados, cuáles son las variables que contribuyen a la situación, qué cosa es la raíz del problema, qué cosa es lo que está provocando que exista una problemática. Bueno, pues el problema es que no fluye la información entre un área y el área donde yo estoy trabajando, por poner algún ejemplo. Punto número tres, considera pues las consecuencias. Hazte responsable de la reflexión de cómo esto puede afectar tu vida y la de los demás, cómo puede afectar a la empresa, cuáles serían las consecuencias si este problema sigue. Punto número cuatro, te sugiero que te hagas preguntas claves como cuál es el origen del problema, qué puntos de vista podrían ayudar, qué es lo que está afectando, si realmente esto es un problema o es un conflicto. El conflicto es cuando a raíz de un problema empezamos a tener situaciones que afectan la relación entre dos o más personas. Y punto número cinco, identifica las técnicas que te van a servir para resolver el problema. Utiliza técnicas como por ejemplo el análisis de causa raíz, el, el diagrama de Ishikawa, que es para profundizar la identificación de un problema, diversas técnicas, pero sobre todo involucra al área de psicología organizacional, a las personas que conocen y saben resolver un problema. Estos pasos que te acabo de dar te pueden ayudar a identificar o a abordar la identificación de problemas de manera estructurada y efectiva. Cuando nosotros identificamos un problema, no hay que hacerlo desde el juicio ni desde la acusación. Hay que hacerlo reconociendo que es algo que necesita solución. Reconocer un problema es identificarlo, saber cuál es el problema, ponerle nombre, reconocer que existe un problema, porque en la mayoría de las ocasiones no lo veo como problema, le echo la culpa al otro, no defino claramente analizando las causas, recopilando información relevante. Y si tengo que reconocer que hay algo de mi aportación a ese problema, si tengo que hacerme responsable de situaciones para poder identificar y reconocer que hay un problema, pues también hay que tener el valor de reconocer que todos los seres humanos nos equivocamos, no somos seres perfectos y podemos tener situaciones que nos ayudan a salir adelante, pero también podemos tener situaciones que nos complican un poquito la vida. Entonces, es de humanos equivocarse. Más allá de un juicio severo, vamos reconociendo que también podemos equivocarnos. A lo mejor nosotros con nuestra conducta y nuestro comportamiento estamos contribuyendo a que se dé una problemática. Fíjense bien, me sucedió en mi empresa que yo solamente tengo WhatsApp, WhatsApp escrito. Por medidas de seguridad no tengo llamada normal, tengo bloqueo de llamadas de WhatsApp y bloqueo de mensajes de audio. Y a todas las personas siempre les hago saber que solamente WhatsApp escrito.
y me sucede muy a menudo, pero me sucedió una persona que estaba ampliamente molesta y me encontró en un lugar y me empezó a reclamar me había hecho 27 llamadas normales, o sea, las tenía contadas, 27 llamadas normales, me había hecho no sé cuántas, ya se me olvidó a mí, cuántas llamadas de WhatsApp y las llamadas de WhatsApp se las había yo rechazado y que, bueno, infinidad de reclamos y yo le dije, o sea, a todo lo que le dije, ay, manita, entiendo que estés molesta, pero recuerda que desde 2019 te dije que no tenía llamadas, ni llamadas normales, ni llamadas de audio. Y ella, pues sí, pero yo te estoy llamando porque me urge. Sí, manita, pero tengo bloqueado el acceso a llamadas de toda índole. Y ya entonces, ¿pero por qué es eso? Bueno, es una decisión personal y de seguridad, pero eso es algo que yo ya te he comentado desde hace años. Voy a cumplir 7 años sin llamadas. Sí, ya sé que siempre me lo dices, o sea, ya se bajó su enojo y me dice, ya sé que siempre me lo dices, pero es que a mí no me gusta estar escribiendo. Y entonces yo le dije, lamento mucho escuchar eso porque el único medio de comunicación que yo tengo es el WhatsApp escrito. Y me dice, pues te mandé Telegram y te mandé Messenger, amiga querida, solo WhatsApp escrito. Y entonces, después de todo eso, reconoció la existencia del problema por el que me estaba reclamando. Pues parece que la que no entiende soy yo. Y ahí empezó. Dije, bueno, no sé si es que no entiendas o no, pero te comento, cuando quieras comunicarte conmigo, no me mandes audio, no me llames, no busques mandarme por Facebook, no. Si quieres tener conexión directa conmigo, por favor, WhatsApp escrito. Y agarra y me dice, sí, varias personas me han dicho que el problema es que a mí no me gusta escribir y que no sé qué, y etcétera. Y entonces, pues ya, a partir de ahí hubo una solución. Le digo, bueno, pero dime en qué te puedo servir. Aquí estamos de manera presencial. Y las próximas veces que quieras comunicarte conmigo, manita, escríbeme un mensaje. Y ella me dijo, pues me queda claro. Y ya después me dice, aquí estoy yo analizando que al final de cuentas me enojé, según yo me enojé contigo cuando tú no tenías nada que ver. Exacto, amiga, yo no tengo otro medio de comunicación más que el WhatsApp escrito. Fíjense bien, cuando nosotros reconocemos la existencia de un problema, entonces, estamos en el primer paso de resolverlo. Esto puede parecer obvio, pero a veces es un poco difícil pasar por alto algunas situaciones o ignorarlas porque traemos nuestras propias problemáticas, como en el caso de esta amiga que estoy segura que va a ver mi en vivo. Amiga hermosa, un besito, qué bueno que todo se resolvió porque eres importante en mi vida. Y bueno, es obvio en ocasiones y cuando lo decimos así, no, pues obviamente cada quien tiene que responder por su responsabilidad, pero cuando estamos en medio de una problemática, eso cuesta mucho. Reconocer la existencia de un problema. Otro punto importante, descubrir el problema, porque ya vi que sí, hay un problema, pero vamos a descubrir el problema con todo lo que significa. Identificarlo, reconociendo su existencia, pero también definiéndolo claramente. ¿Qué cosa es el problema que hay? Porque en el caso de esta amiga que ya la agarré de ejemplo, pues ella, el problema que veía y que reconocía que existía es que yo tenía un problema de comunicación cuando ella no estaba en la vía correcta y yo se lo he dicho. Entonces, sí reconocer el problema, pero definirlo claramente con todas sus letras. El problema es que a mí no me gusta escribir y mi amiga Yoli solamente tiene acceso a comunicación a través del WhatsApp escrito. Entonces, hay la necesidad de resolver esto. A lo mejor
como en el caso de mi amiga, yo le hice una propuesta, manita, si a ti no te gusta escribir, me puedes mandar un mensaje. Yoli, en cuanto puedas, crúzame una llamada. Me urge hablar contigo. Y entonces no me escribes todo el problema, pero cuando yo tenga un espacio, con mucho gusto, me comunico contigo o te busco en tu oficina, o etcétera. Y así evitas escribir que no te gusta hacerlo. Cuando definimos claramente el problema, es importante hacerlo de manera concisa, precisa, contundente, clara. Cuanto más específicos somos, más fácil será encontrar una solución a las problemáticas, ¿sí? Esto es importante porque todo esto es para buscar una solución. Analiza las causas del problema. Todos los problemas tienen una o más causas y cuando nosotros las analizamos, cuando nosotros las definimos, podemos ir resolviendo cada una de manera más fácil. Investiga, comprende, razona, analiza, reflexiona todos los factores que contribuyen a un problema. Y si no puedes hacerlo solo, busca ayuda. Si no tienes la capacitación, busca a una persona, pero una persona que sepa, por favor, porque en ocasiones la comadre, el compadre, los familiares tienen toda la intención de ayudarnos, de apoyarnos, pero no tienen a veces la capacitación para hacerlo. No basta con intenciones. El conocimiento es poder. Pregúntate qué está causando el problema, qué factores están involucrados, cómo puedes contribuir a la solución del problema, cómo estas causas pueden minimizarse o evitarse con tu actuación. Recopila información relevante para identificar el problema correctamente, pero también para reunir datos e información que ayuden a tener una visión clara. Esto puede incluir investigar, realizar visitas, consultar fuentes confiables, pedir ayuda, etcétera. La información es importantísima. Cada vez que tú recabas información, vas abriendo un abanico de oportunidades de tener una visión clara. Una de las cosas que se nos nubla es la visión clara del problema. En ocasiones estamos enfrente al problema. Me decía una persona, es que lo tenía yo enfrente en la punta de la nariz y no lo veía. Exacto, así sucede. Hay bloqueos que no nos permiten tener una visión de cosas que están a simple vista para los demás. No te cierres, investiga, busca, consulta y está abierto o abierta a el enriquecimiento que pueden hacer algunas otras personas. Registra, observa, anota cualquier síntoma o indicio que puede estar relacionado con el problema. Esto puede incluir comportamientos inesperados, mensajes por error, cualquier otro indicador que sugiera que algo no está funcionando correctamente. A veces los conflictos o los problemas se dan porque queremos decir una cosa, hacemos otra, decimos otra y bueno, no hay congruencia. Siéntate un momento, respira, reproduce el problema. ¿Qué pasó? Intenta seguir los mismos pasos. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Qué cosa fue llevando de una cosa a la otra? ¿Cómo fue de manera escalonada? Permítete observar cómo fue la evolución de este problema y obviamente yendo hacia el mismo resultado, analiza todas las cosas. Esto puede ayudarte a identificar patrones o tendencias que contribuyen al problema. Prioriza y jerarquiza los problemas. Cada problema que hay, entre más rápido lo resuelvas, mejor. Si enfrentas varios problemas,
prioriza en función a su impacto o urgencia. Esto te permitirá enfocar pues tus esfuerzos en los problemas más críticos primero. En ocasiones solo sucede un problema, pero en algunas organizaciones, y entre más grandes son las organizaciones, pues los problemas pueden ser en determinado momento más complejos o pueden ser múltiples. Entonces, siguiendo pasos, podemos identificar de manera efectiva un problema, estar mejor preparados para buscar soluciones adecuadas, identificar claramente es fundamental para el proceso de solución de problemas. Esto no es competencia, esto es búsqueda de solución de problemas. ¿Qué relación hay entre un conflicto y un problema? Bueno, un problema es una situación que requiere solución. Un conflicto es un desacuerdo entre dos o más partes o sea, con intereses opuestos. Entonces, el problema es algo que busca o necesita una solución. Los conflictos son situaciones entre personas que pueden ser originadas por uno o varios problemas. Hay que tener siempre estas definiciones clave. El problema, pues, es un desafío que necesita ser resuelto, no necesariamente juicios y culpabilidades, ¿sí? Hay que identificar si es interno o externo, porque generalmente se puede abordar mediante un proceso de reflexión, de análisis, dentro de una terapia o en una junta de búsqueda de solución. Por ejemplo, un problema puede ser la falta de comunicación en una relación. Las relaciones con problemas de comunicación no nada más son las de pareja, en ocasiones en los trabajos. Estas requieren un diálogo abierto para encontrar una solución. No todas las personas tienen la capacitación adecuada para entender esto y entre más practicamos, más podemos ser nosotros las personas que propicien la solución de un problema y también ser las personas que respondan propiciando la solución de un problema. Un conflicto es una situación en la que dos o más partes pues tienen intereses, valores, creencias, pensamientos diferentes que conducen a desacuerdos y en muchas ocasiones a enfrentamientos que pueden tener tensiones emocionales, tensiones laborales, incluso el uso de violencia. No minimicemos los riesgos de un conflicto. Por ejemplo, un conflicto puede surgir entre compañeros de trabajo que compiten por una promoción, cuando no sabemos competir, cuando no tenemos desarrollada inteligencia emocional, en lugar de competir con nosotros mismos para hacer una mejor propuesta para la empresa, estamos peleando y compitiendo con el compañero, perdemos el enfoque. A veces lo que yo quiero no necesariamente es lo idóneo para mí y a veces yo no soy la persona idónea para esa empresa, a lo mejor soy la persona idónea para otra empresa o para otro puesto, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un problema y un conflicto? Para empezar, su naturaleza, ¿sí? Un problema, como ya dijimos, es una dificultad que puede ser resuelta con un enfoque lógico, con un enfoque analítico, con pues ayuda de un profesional. Un conflicto implica, fíjense bien, una lucha entre intereses opuestos que puede requerir habilidades interpersonales para resolverlo. En un conflicto no es nada más la búsqueda de la resolución del problema que ya está, sino de hacer que las personas adquieran habilidades interpersonales como la inteligencia emocional, el empoderamiento, el liderazgo, la capacidad de competencia, etcétera. Y estas se resuelven o se adquieren en una terapia psicológica. Acuérdense que la psicología es para todos, no es para locos, es para cambiar vidas. Bueno, otra diferencia entre el problema y el conflicto es la manera de resolverlo, la resolución. Los problemas suelen ser más fáciles de abordar y resolver
mediante estrategias prácticas. Es importantísimo nosotros buscar las mejores estrategias. A veces nos desgastamos con algunas técnicas innecesarias y podemos resolverlas mediante algunas estrategias prácticas. Los conflictos, por otro lado, muy a menudo requieren negociaciones y entendimiento mutuo para llegar a un acuerdo. Me ha tocado ocasiones en las que el conflicto se avanza y se manda a terapia a las personas de manera individual y después se retoma para poder llegar a un acuerdo. Esto depende de la complejidad de las problemáticas. ¿Sí? Un ejemplo puede ser ah, el desacuerdo en la forma de cómo gastar el dinero en una relación de pareja. Este mismo ejemplo en lo laboral puede ser cómo gastar el presupuesto en un departamento laboral, ¿no? Un conflicto puede ser una discusión acalorada entre amigos sobre un tema controversial, como cuál, como cuál. Ah, la política en la que cada uno le va a un partido diferente y tienen opiniones opuestas. Por eso de política, religión, y temas controversiales como género y bla, 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 no se debe de hablar entre amigos. Además, es irrelevante. Lo primordial es la amistad. En conclusión, entender la relación entre problemas y conflictos es fundamental para abordar adecuadamente las situaciones en nuestra vida a nivel laboral, familiar, social o personal. Mientras que los problemas pueden ser resueltos con un enfoque práctico, los conflictos requieren un manejo más delicado y habilidades de comunicación para encontrar soluciones satisfactorias para todas las partes. Reconocer y abordar los problemas como los conflictos de manera efectiva pueden permitirnos o ayudar a mantener relaciones saludables, armoniosas en diferentes contextos. Esto es muy importante. Por eso yo recomiendo por lo menos ir a terapia una vez al mes para cada vez que vayas a aprender un tema, una cosa, adquirir una habilidad. Y fíjate bien, si tú haces eso y vas una vez al mes, cuando termine el año, a los 12 meses, vas a aprender 12 temas. Todas las personas lo merecemos. Fíjense bien. En la antigua Grecia, filósofos como Aristóteles decían que el conflicto es como que la esencia misma de la vida. Siempre en la vida vamos a tener conflictos, o sea, va a haber personas, van a existir personas que no van a estar de acuerdo con nosotros. El conflicto es una característica fundamental de la vida humana, dijo Aristóteles, ya que implica la lucha por el poder y la búsqueda de un bien común. En el contexto político, el conflicto es inherente a la naturaleza humana, es esencial para la organización y el fundamento de la vida. Así decía Thomas Hobbes. O sea, el conflicto en la vida humana juega un papel fundamental, reconociendo su naturaleza y su capacidad para ser constructivo en la toma de decisiones. Los conflictos deben de ser positivos y nos deben de traer conocimiento. Por eso hay que tener noción de conflicto en las organizaciones, porque pues este conflicto en las organizaciones, al final de cuentas, es un estado de discordia, de desacuerdo entre los miembros de una organización, pues debido a eso, a que no estamos de acuerdo en valores, necesidades, recursos, intereses, toma de decisiones, etcétera. O sea, este conflicto, vamos a decirlo así, es
desde la historia considerado un proceso normal y casi inevitable en la actualidad, ya que las partes involucradas pues tienen una carga psicoemocional importante. Si no se maneja adecuadamente, o sea, si yo no estoy bien, no puedo ir a un ámbito laboral y hacer las cosas bien. Es importante entender que yo tengo que estar bien para poder estar en un ámbito laboral adecuado, sano y pues en equilibrio, por favor. Si no se manejan adecuadamente los conflictos, puede resultar en el caos total de una empresa y graves consecuencias en su desempeño. Por lo tanto, es fundamental identificar las causas que generan los conflictos y las personas involucradas para planificar estrategias efectivas para enfrentarlo y solucionarlo. Todas las empresas deben de tener un área de psicología organizacional. Bueno, de acuerdo a los autores, Cross y Beck en 1979 dijeron que el conflicto es definido como las discrepancias entre dos o más personas. Dichas discrepancias vienen dadas por la naturaleza del conflicto, es decir, por objetivos, valores, motivos, ideas, recursos, creencias, políticas, sexualidad, etcétera, en la que diferimos con el otro. ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de conflictos que existen? Bueno, intrapersonal. Este conflicto se presenta dentro de uno mismo, es interno. Yo con mis propias problemáticas. Esto va a hacer que yo responda de una manera u otra ante ciertas situaciones. Si yo tengo problemas, por ejemplo, con mi cuerpo y mi peso, si alguien me dice algo referente a eso, yo voy a reaccionar desde esa problemática que tengo. Más sin embargo, si no tengo problema o conflicto con eso, entonces mi respuesta, o sea, voy a estar predispuesto o predispuesta a una respuesta de acuerdo a ello. Interpersonal es el conflicto que se presenta entre las personas debido a la interacción que se tiene pues con las otras personas. Intragrupal es el conflicto que se da en el interior de los grupos, en el interior de la familia, ¿sí? Entonces, intergrupal es el conflicto entre varios bandos, varios grupos, pero fíjense bien, a nivel empresas hay conflicto que se da entre grupos de diferentes empresas o internacionales, ¿sí? Que se da entre diferentes naciones. ¿Sí? Entonces, este conflicto entre diferentes naciones pues nos afecta a los que estamos en la nación porque obviamente suceden situaciones, ¿no? Hace poco fui a Ecuador, creo que la mayoría sabemos que hubo un conflicto entre ciertas personas, unos de México y otros de Ecuador, que no tiene nada que ver con la sociedad en general. A mí me fue muy bien. En Ecuador encontré gente maravillosa. Sí me tocó dos o tres personas que a raíz de ese conflicto, una persona incluso, una que me iba a sellar mi pasaporte en uno de los accesos, me dijo, a mí me caen mal los mexicanos, y empezó a decir, por la problemática de no sé qué, qué tanta cosa. Le dije, señorita, le aclaro, yo no soy mexicano, soy mexicana. Y me quedó bien. Sí, señorita, soy mexicana, yo soy mujer, no soy hombre, no soy mexicano. Y ella nada más se me quedó viendo. Y ella agarró y me dijo, bueno, pase. O sea, yo no tengo por qué escuchar sus problemáticas con otras situaciones. O sea, son problemáticas suyas y yo me deslindo de ello porque pues yo no me voy a involucrar en algo que a mí no me concierne, no me interesa, no me es importante. Son conflictos internacionales
que yo no he estado involucrada, no tengo por qué involucrarme y es más, no tengo ni por qué ahondar en ese tema. Pero fíjense bien, si nosotros no marcamos el límite y empieza ella a decirme y yo empiezo a comentar y empiezo, o sea, al final de cuentas no es algo importante. Eso son conflictos internacionales en los que nosotros decidimos si nos involucramos o no. Y esto se hace a través de modelos de gestión, a través de inteligencia emocional que nos permiten identificar cómo se comporta un conflicto, cuáles son las fases de la evolución constructiva, cómo se fue construyendo ese conflicto. El ejemplo por ejemplo, del modelo de Borisov, que muestra cómo evoluciona un conflicto a través de las 5 etapas. Al final de cuentas, ¿cómo lo interpreto yo? Pues todos los países somos hermanos y sobre todo los latinoamericanos. Yo no tengo por qué involucrarme en un problema internacional. Al contrario, todos somos hermanos y una de las cosas que ha distinguido a México es esa hermandad, ese recibir y apoyar a la gente. Los mexicanos somos muy colaboradores ante una desgracia. La persona que está en vulnerabilidad, los mexicanos nos pintamos solos para ayudar y responder ante una problemática con las personas y realmente no nos importa de qué país son, de qué género, de qué edad, de qué color, nada, nada. Son seres humanos que necesitan ayuda y un ejemplo es muchos mexicanos que nos hemos trasladado a otros países, me incluyo porque yo soy voluntario también, que hemos ido a otros países para ayudar por la hermandad y el amor que tenemos los mexicanos. Entonces, ¿cómo vamos a tratar los conflictos internacionales desde nuestra organización? No tomando partido. Las situaciones complejas, las situaciones que pueden herir susceptibilidades, pues es mejor evitarlas. Los modelos de gestión de situaciones conflictivas de Borisov dice, bueno, pues hay que evaluar la situación. Hay que aceptar que hay una situación, pero también hay que, punto número 3, decidir una actitud. ¿Qué actitud voy a tener ante eso? En un conflicto internacional, yo no tengo por qué involucrarme. Yo tengo la actitud de que todos somos seres humanos, nos amamos, que la paz es lo mejor que puede existir en el mundo y entonces mi acción va a ser ante todo en pro de la paz, en pro del amor, en pro del bien del ser humano. Y entonces hago un análisis al final de cuentas de cómo yo puedo contribuir, si puedo contribuir a beneficiar en la resolución del conflicto y si no, pues mejor no, no me involucro. La fase de evaluación. ¿Qué se hace en esta fase? Bueno, un diagnóstico inicial de las condiciones que pueden generar un conflicto. En mi caso, pues yo iba a ir a Ecuador porque pues yo trabajo con muchos países latinoamericanos y de Europa y del mundo y etcétera. Entonces, en algún momento yo tenía que ir. Entonces, eh, yo hago un diagnóstico inicial de lo que puede suceder, de lo que puede generar un conflicto y la fase de aceptación, pues serían las partes en conflicto, pues reconocer la existencia de este conflicto, que pudiera ser que en algún momento, por ser mexicana, existiera alguna persona en Ecuador que tomara partido. Siempre hay personas diferentes en todos lados. Cabe esa posibilidad. Sí, se acepta que hay un conflicto, hay una posibilidad de que alguien me diga algo, pero yo decido cuál es la actitud que voy a tomar para esa convivencia, porque yo voy a estar en Ecuador y no, uno de los países más bonitos, su gente, o sea, me encantó, me fue requete bien y desconozco todo lo demás, pero la hermandad, no hay nada mejor en el ser humano que actuar desde el amor y en pro de la paz en todos los ámbitos de la vida. Entonces yo decido cómo actuar y cuando decido, pues ejecuto la acción. Si alguien en algún momento me dice algo distinto, pues neutralizarlo, no participar,
no involucrarme en lo que no me compete ni me beneficia. Y si puedo resolver el conflicto, bueno, pues contribuyo al conflicto de manera positiva para que se resuelva. Y al final de todos, hacer un análisis de mi actuación, mi comportamiento, cómo puedo ayudar, cómo puedo neutralizar, etcétera. En general, nos referimos a las características intrínsecas que definen la existencia de un desacuerdo o disputa entre dos o más partes. Este fenómeno puede surgir de diversas situaciones, desde relaciones personales hasta conflictos laborales o conflictos internacionales. Es importante nosotros entender que en muchas ocasiones creamos conflictos por problemáticas que ni siquiera nos competen. Entonces, es importante siempre hacernos responsables de hacer un análisis. En una ocasión me dijo una persona en la empresa, es que alguien se lo tenía que decir. Así fue. Es que alguien se lo tenía que decir. Yo le dije, ¿y quién te dijo a ti que eres tú la persona idónea, que tienes la capacitación, la capacidad, el tacto, la empatía, el amor para manejar ese tema con la persona, contribuyéndole? ¿Sí? Y se me quedó viendo. Ah, bueno, pues no, pero se lo tenía yo que decir, porque es tu obligación decir algo que no te contribuye a ti, sino te genera conflicto y le genera conflicto a la otra persona. Si no vas a decir algo para hacer un puente, entonces no lo hagas. A nivel personal, toma una decisión de en qué problemáticas te involucras, cómo vas a resolverlo y no siembres para cosechar más cosas. Hay problemas en los que ni siquiera debemos meternos. Hay que evolucionar como seres humanos, desarrollando inteligencia emocional y sobre todo a nivel personal, siempre crecer, porque lo que yo soy como persona es lo que me va a ayudar a mí ante un conflicto, ante una situación, ante una problemática que se convierta en uno o más conflictos. Y bueno, es interesantísimo hablar de este tema porque hay muchas cosas que nosotros podemos hacer desde nuestra trinchera para que cuando exista un desacuerdo o una disputa entre dos o más partes, pues surja un fenómeno de situaciones positivas. Y es importante no nada más decir las cosas como me dicen desde mi ronco pecho, doctora, espérame, que tu ronco pecho mejor guarde silencio. Si lo que vas a decir es una situación meramente personal. Entonces, fíjense bien, qué importante es nosotros entender qué cosa es un problema, qué cosa es un conflicto y poder definir nuestra postura ante las situaciones específicas. Todos los seres humanos debemos de tener como norma, casi casi como si fuera una obligación, ser humanos, empáticos desde los valores y desde el amor, actuar con las demás personas. Eso es importantísimo porque nos decimos seres humanos, pero se nos olvida que tus derechos terminan donde empiezan los míos y los míos terminan donde empiezan los tuyos. Hay cosas mías que no tengo por qué andar ventilando ni decirle a las demás personas y hay cosas tuyas que no necesito saber. Cada quien desde su individualidad y en el caso de lo laboral estamos unidos en una empresa con un propósito. Vamos a buscar el bien común y siendo mejores personas esto obviamente puede mejorar. Pero si yo no soy una persona que tenga las capacidades y las habilidades para resolver un problema y resolver un conflicto, entonces es necesario, es urgente que me capacite para lograr la resolución de problemas de manera idónea.
Biel, ¿cómo vamos? Bien, maestro, todo bien. Bien, dime Vamos que te bien, vi. Oye, l- les saturé de información, pero es necesario. Esta materia, habilidades de negociación, creo que la deberían de estudiar ustedes por lo menos 2 años seguidos. Yo creo Mira, que sí, porque sí es parte fundamental, como diría usted, no solo en el trabajo, sino también a veces en las relaciones, porque igual muchas relaciones fracasan por la pésima comunicación que tiene, la comprensión de que no comprenden la situación de uno o de otro, o sea, sí, aplica en toda la vida, si es, yo les digo en la terapia que la comunicación creo que es más importante que el amor. definitivamente. Porque hay mucha Sí, gente que se ama y no se sabe comunicar. Entonces, así como es. parte digna de una persona es aprender, es capacitarnos, es Claro. cada día ser mejores, adquirir las herramientas. Pues sí, no es tan complicado, pero hay algunas personas de que no más, o sea, quizás por orgullo, no sé, pero no ponen de su parte. Cuéntame de tu emprendimiento Pues es el de las uñas acrílicas, y cómo ahori- va, pues ahorita porque yo no, no tengo uñas, ya sé, ya voy a ver que qué tú día tienes deuda conmigo, ¿eh? voy a Villahermosa y ya le pongo sus uñitas. Por favor, Sí, hermana, no, no me obligues a mí a ir para allá. no, claro que sí, también es bienvenida acá. Pero Ya es nos que vamos yo por unos si voy para camaroncitos. ponerme las uñas, tengo que ir todo el fin de semana, Biel. Es que ponerle Claro, uñas no. allá no es tan fácil. No, está bien. Acá tiene su casita donde llegar, no se preocupe. Muchas gracias, espero que Dios lo conceda. Y bueno, ¿cómo vas con ese emprendimiento? Ya te dije que a mí eso es algo que me gusta mucho. Claro, ahorita no estoy así como que muy de llena metida, pero porque ha habido como, acá en la isla hay como que mucha problema con lo del trabajo de las compañías. Entonces, literal. Ah, Todos los negocios están parando, cerrando, o sea, muchos restaurantes, muchos locales, o sea, aquí la economía se está yendo, pero terriblemente para abajo. Entonces está así como que un poco estancadito. Entonces ya nada más es así como de que por cita o mis clientes más conocidos, familiares, o sea, pero es muy poco la verdad. O sea, aquí el flujo económico está decayendo mucho. Según Pemex ya le pagó a las compañías, pero ahora son las compañías las que no quieren pagar. Entonces, mm, todo eso, farmacias, mi mamá trabaja en una farmacia, varias farmacias ya cerraron, o sea, y eso que es una cadena muy grande porque es Farmacias ISA. Entonces, eso es una ah, cadena muy claro. grande, no, también están cerrando, o sea, si antes vendían, no sé, póngale suponer 10,000 pesos, ahorita están vendiendo 3,000, 4,000 pesos, o sea, han reducido bastante. O sea, todo, o sea, pensamos de que, ay, no, a mí no me va a afectar porque yo no trabajo en compañía o cosas así. No está afectando realmente a todos, restaurantes, cafeterías, farmacias, todo está cerrando, todo, muchas casas. Hace unos meses creo que no, a finales de año del 2024 no había rentas, o sea, uno quería rentar una casa, todos estaban ocupadas. Hoy tú buscas casas, te aparecen un montón. O sea, la mayoría de la gente se está hasta viendo de la isla. Está terrible, está muy terrible la situación acá, la verdad. Oye, ya vamos a armar que vengas a poner uñas un fin de semana al mes, cuando menos. Cuando menos, yo creo que sí, porque la situación acá está muy mal. Se está decayendo. Y yo digo, o sea, como somos una isla, capaz que vamos hasta llegar a desaparecer, vamos a quedar como pueblito fantasma, yo creo. Pues hay que buscar opciones. Sí, claro. Me estaban diciendo que, bueno, en Monterrey tengo un poco de familia, no mucho, pero tengo un poco de familia, que allá pues hay flujo de trabajo por las fábricas. Entonces, pues a ver qué pasa si nos toca emigrar. Pues a donde vayas te voy a seguir.
así Claro. vayas a Y si China. no, pues yo tengo que ir a Villahermosa también. No, eso ya es a fuerza que tienes Sí, que sí, venir. tengo que ir sí o sí. Sí, es importante, fíjate, mucha capacidad de negociación. Es que una de las problemáticas en la isla es que falta eso, capacidad de negociación, el poder evolucionar a través de la capacitación. Acuérdate que hay muchísima gente que está arraigada, hay una costumbre, algo funcionaba. La isla fue, o sea, tuvo un auge grandísimo que vivir en Ciudad del Carmen era un estatus grandísimo. Entonces, hoy por hoy, ante la problemática, fíjate, ahí conocí a una persona que me decía que antes llegaba, o sea, llegaban a Carmen y todas las personas pues querían comer ahí, querían, y ya ahorita pues la gente a veces se sale. Entonces, por ejemplo, yo le decía, bueno, bajas, oye, me voy a la playa, a mí que me encanta Carmen, ¿no? Entonces, pero ya tampoco eso se está dando. Entonces, hay que hacer una evolución. Cuando el comportamiento o la conducta de los seres humanos cambia, hay que hacer ajustes, hay que innovar. Y hay un parteaguas de antes y después de la pandemia. Entonces, a lo mejor a Carmen le falta un poquito de evolución, porque la isla es preciosa, tiene de todo, o sea, naturaleza, comida, espacios, es grande, o sea, pero, pero a lo mejor hay que invertirle a cosas diferentes, ¿sí? A hacer más innovaciones. Acuérdate que también llega gente que ha ido a otros países, llega gente que en algún momento sabe o ha ido. La gente que llega a las compañías, yo conozco mucha gente que llega a trabajar en las compañías de Carmen, pero se ha ido a Estados Unidos, ha ido a Panamá, ha ido, incluso conozco a varias gente que ha ido hasta Emiratos Árabes, de los que trabajan en las empresas. Entonces, a lo mejor lo que nos hace falta, pues como mexicanos, es pues hacer un cambio, ¿no? En determinado momento. Bueno, Biel, vamos a dar un pequeño receso y vamos a regresar con lo primero de la primera tarea es el resumen y la reflexión de lo aprendido y cómo lo aplico en mi emprendimiento, porque en la primera tarea se va a subir eso y además su carta de intenciones. En el espacio de lo posible se busca que todo sea posible, valga la redundancia. Entonces, Ok. sí, es importante que nosotros aprendamos a ser empleados, aprender a ser capital humano, pero también a generar empleos a través de nuestro emprendimiento y de nuestra capacitación constante para tener una empresa. Quiero preguntarte, Biel, ¿tú pones las uñas de, ¿cómo le llaman? Poligel, las que forman con las que no van pegadas, sino la forman sobre la uña? ¿Cómo se llama? Ya se me fue el nombre. Sí, ¿Eh? bueno, es que hay varias. Podría ser esa la de poligel o hay otras que también nada más como que se pegan, pero sí llevan como que una tipo uña, pero no te ponen acrílico, o sea, esa no lleva monómero, no lleva acrílico y esas son las de soft gel. Ah, ok. Pues porque ahorita en los países europeos la que están haciendo es la que te ponen, que creo que es, ¿cómo te dije el nombre? Ya se me olvidó. Poligel. Ajá, que forman la uña porque esa después le ponen algo y se desbarata en lugar de estar limando y limando y limando la uña. Ah, Incluso, y sí, incluso en París vi que hay un poligel que trae como calcios, vitaminas para la uña y etcétera. sí, sí, claro, se le tiene que poner sus aceititos, su preparación más que nada a las Entonces, a lo uñas. mejor por ahí algo nuevo, distinto, innovador Claro, podría claro, ser y gracias. que sobre todo está de moda del otro lado del charco.
Ya yo te traigo el Claro. acordeón. Ahorita más que nada todo es lo de tendencia, lo que esté en Exacto. tendencia, eso pega. Exacto, y entonces, pues bueno, digo, hay que hacerle de todo. Bueno, vamos a tener un receso, son las 10:45, pues a las 11:15, ¿sí? Nos ¿Sí? conectamos 11:15 y vamos viendo los pormenores de la tarea, ¿sale? Claro. Ok, Sí, me está. nos vemos 11:15 con la tarea, Biel. Perfecto. ¿La tarea la quiere en Word o escrita a mano? Como tú quieras, ahorita solo la vamos a comentar, la vas a subir a la plataforma, Ok, ¿ok? Bueno, ok, nos ok. vemos en un ratito. Sí, maestra. Vale.